Biblias y vayamos a Isaías, su capítulo 55. Isaías, capítulo 55. La palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera. Se titula Misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con dulzura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia de firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá. Está muy linda la lectura, pero vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. He titulado, hermanos y hermanas, el mensaje de esta noche: no descuidemos nuestra primera esposa. Yo sé que muchos de los que están acá, los varones, se casaron y aún hasta la fecha conservan a su primera esposa. Nuestro hermano Manuel Aquino, nuestro hermano Fernando, nuestro hermano Bienvenido, todos ellos son dignos de ese elogio, ¿verdad? De que han mantenido a su primera esposa. Sin entrar en muchos detalles, quisiera contarle una pequeña anécdota. Pues, bien, había un rey que tenía 4 esposas. Así es, posiblemente nosotros todos tenemos 4 esposas. Pues había un rey que tenía 4 esposas. La cuarta esposa que él tenía, pues la quería muchísimo. La vestía con los mejores relojes, con las mejores joyas, y le daba todos los gustos habidos y por haber. Y le compraba, aparte de eso también, las mejores ropas. Todo era ordenado para ella. El rey también tenía una tercera esposa. Esta tercera esposa era ¿quién? Una mujer hermosa, bella, maravillosa, a quien el rey también le compraba muchas cosas. Siempre estaba para él, puesto que era una mujer bastante hermosa. El rey tenía también una segunda esposa, a cual le daba también todos y cada uno de los gustos. Sin embargo, el rey también tenía una cuarta esposa, una primera esposa. Pero esta primera esposa, él no la quería. Observen la diferencia de las esposas anteriores. Esta está toda flaquita, desnutrida, porque el rey no la quería. Llegó el momento, hermanos y hermanas, en que el rey entonces está en cama a punto de morir. ¿Y qué pasó? Que el rey, poco a poco, empezó a llamar a cada una de esas esposas que él tenía. Llamó a la cuarta esposa y le dice: esposa mía, ¿estarías tú dispuesta de ir hacia la tumba conmigo? Y la esposa le dijo: lo siento, mi rey, pero yo no puedo ir a la tumba contigo, no puedo ir más allá de la muerte contigo. Llamó a la tercera y le preguntó lo mismo, y la esposa le dijo: tampoco yo puedo cumplirte ese deseo. Y cuando llama a la segunda esposa, lo mismo contestó. Y le dijo la segunda esposa: yo lo único que puedo hacer por ti
es enterrada, no más de ahí. Pero llama entonces a la cuarta esposa, a la primera, perdón, y ella le dijo: sí, mi rey, yo iré contigo hasta donde tú quieras. No a la tumba, al más allá, yo puedo ir contigo. Déjenme decirles, queridos hermanos, que todos nosotros tenemos en nuestras vidas 4 esposas. La cuarta esposa que nosotros tenemos, ¿quiénes son? Es nuestro cuerpo. Esa es la cuarta esposa que nosotros tenemos, nuestro cuerpo. Lo acomodamos, le compramos los aretes, los anillos, todo lo que quiere nuestro cuerpo, la mejor ropa, es para nuestro cuerpo. La tercera esposa son nuestras posesiones, nuestras casas, ¿verdad que sí? Amén. Esas son nuestras terceras esposas. Y nuestra segunda esposa, ¿quiénes son? Nuestros amigos. Por más que pueden hacer, lo que pueden hacer por nosotros, ¿qué es? Enterrarnos. No pueden hacer más nada. Porque nosotros ya estamos muertos y no podemos enterrarnos a nosotros mismos. Pero está la primera esposa, que es nuestra alma. Esa sí es necesario atender, y es ahí entonces donde estará basado el estudio, el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Amén. Hay varios pasos, queridos hermanos y hermanas, que nosotros debemos seguir para preservar, para cuidar nuestra primera esposa, que es nuestra salvación. Y el primer paso es prestar atención al mensaje, es decir, a la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice Hebreos en su capítulo 2, versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4. La palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Escuchen, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande? Gloria al Señor. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Amén. Atendamos nuestro mensaje, el mensaje de la palabra de nuestro Dios, porque es vida. Ese es el primer paso para mantener la salvación. Ya somos salvos, puesto que nos bautizamos, creímos, nos arrepentimos, pues ahora es necesario permanecer en el camino. Amén. El segundo paso, queridos hermanos, es la oración constante. Amén. La oración es el aceite que mueve nuestro espíritu y nuestra alma. Veamos qué nos dice entonces Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 5, versículo 16 al 18, que dice de la siguiente manera: mirad que ninguno pague mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a todos, en todo, porque es de la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, va enumerando una serie de cosas, y dentro de ella incluye la oración. Amén. ¿Verdad que sí? Y dice así: orad sin cesar. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y solamente la oración es capaz de desechar aquellos dardos de fuego que nos manda nuestro enemigo. Veamos también que nos dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7.
Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Es entonces a través de esa oración que podemos presentarnos ante Dios. No para decirle nuestros problemas, porque ya Dios lo sabe, sino para que nos ayudes a enfrentarlo, ¿verdad que sí? Amén. El siguiente paso es leer la palabra de nuestro Dios. Amén. Es también otro combustible para nuestra vida, para nuestra salvación. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, en su capítulo 2, versículo 2, dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, no contaminada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Escuche bien. ¿Y cuál es esa leche no adulterada? La palabra de nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, ella también nos acerca y nos mantiene en el tren de la salvación. Vamos a leer también la lectura que concierne al siguiente paso, que es enseñar la palabra de nuestro Dios. No es simplemente leerla para ser nutrido, sino que también es propicio enseñar esa palabra. Y eso lo podemos ver en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, donde la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, dice la palabra de nuestro Dios. Escuchen, por favor, con atención. El que creyere y fuere bautizado, versículo 16, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estoy en Lucas, disculpe. Es Marcos capítulo 16, versículo 15, estoy en el versículo 16. Dice así: y les digo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, es un mandamiento, ¿verdad que sí? Y por lo tanto es parte del quehacer diario de cada cristiano. Así es. Y por último, el último paso es practicar la palabra de nuestro Dios. O sea, se lee, se enseña, pero también es practicar. Y practicarla resulta ser incluso mucho más interesante, mucho más eficiente que la mera lectura de ella misma. La práctica hace al maestro. ¿Verdad que sí? Entonces debemos practicar la palabra. Y dice la palabra de nuestro Dios: y cualquiera pues que me oye estas cosas y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, vinieron ríos, soplaron con gran viento y dieron con gran ímpetu sobre aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la arena. O sea, he ahí entonces, hermanos y hermanas, la importancia de poner en práctica la palabra de nuestro Dios. Por último, vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 25, versículo 34. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Eso es parte del cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. No es simplemente hablar y hablar y hablar, es también poner en práctica la palabra de Dios de diferente manera. Y dice el apóstol: y la verdadera religión pura y sin mancha es esta: visitar a las viudas
y a los huérfanos. ¿Verdad que sí? Entonces eso es parte del quehacer. En síntesis, queridos hermanos, cuidemos nuestra primera esposa, que es lo mismo que cuidar de nuestra salvación. Que Dios le bendiga. Amén.